Bueno, Bien, el día de hoy vamos a comenzar con este ciclo de investigación. Por tanto, comenzamos haciendo la inducción que ya tú conoces. Voy a comenzar a contar de 5 a uno en forma regresiva y tú te relajas. 5 y relajas todo tu cuerpo. 4, 3, 2 y uno. Ahora, Freddy, comienzo a contar de uno a 3. Y cuando diga 3, tú irás a buscar, a encontrar un piloto de avionetas que esté esparciendo sustancias químicas para la agricultura. ya lo veo. Bien, dime qué ves. Si es una avioneta pequeña, la persona pues como está adentro es como si yo la estuviera observando desde afuera de la avioneta y él está ahí dentro. Y mientras estoy ahí, en la parte trasera de la avioneta se va expulsando como un humo blanco. Ok, quiero que en todo momento tú mantengas el campo visual y que absorbas toda la información de ese ambiente hipnótico en el que te encuentras. Toda la información está disponible, tú solamente observas. Bien. Ahora, ese piloto que tú ves manejando esa avioneta pequeña, dime por favor de qué nacionalidad es. Norteamericano. ¿Cómo está vestido? Tiene una chaqueta de estas de cuero, como una chamarra típica de los pilotos. Ujú, Sí. ujú. Tiene como una especie como uniforme como militar, pero no de color verde, sino estos que son como beige, como levemente café, o sea, sí, como un café muy clarito, beige. Y va con sus botas y sí, Bien, típica vestimenta militar. pero ¿es un militar o es un civil? No, no, es un militar. Bien. ¿Es que hay algún tipo de insignia o de logo que esté Sí, sobre su vestimenta? sí tiene el logo como de una estrella, ¿no? Una estrella de 5 puntas, Ujú. como con unas alas y como con ciertos colores sí, como amarillo, perdón, rojo y azul y blanco, como la bandera de Estados Unidos. Bien. Pero no es la bandera de Estados Unidos literal, sino tú lo asocias cuando lo ves. Ujú. Ahora, Freddy, vamos a pasar a identificar esa sustancia que está espolvoreando. ¿Qué sustancia es? ¿Para qué sirve? Es como tóxica, es como si como si tú la inhalaras y no fuera tolerable. Es una sustancia que tiene muchos microorganismos, o sea, muchos microorganismos, tiene varias como aleaciones entre diferentes sustancias, como mezclas, y se volatilizan muy fácil, o sea, es como cuando las expulsa, cuando la avioneta las expulsa, es como si manejaran cierta densidad que hacen que caigan muy rápido a la Tierra, por ejemplo, o a densidades de aire menos intensas que las que se encuentran en la parte alta del planeta, de la atmósfera. ¿Y para qué sirve esa sustancia que está espolvoreando?
para enfermedades, para gripes, para minar el campo, o sea, el sistema inmunológico de las personas, y de esta forma también sirve para hacerlos sentir cansados, y esto a su vez hace que el campo energético se vuelva como débil. Ujú. Ahora quiero, por favor, Freddy, que absorbas la información de ese espacio en el que te encuentras y analices la composición física de esa sustancia. ¿De qué está compuesta? ¿Cómo está? ¿Cómo la observas? ¿Cómo es su color, su textura? Tiene un color como, como amarillento, pero es un amarillo como muy pálido, como muy, como te dijera, como muy difuminado, como puntos donde es como oscuro, levemente oscuro, y puntos donde casi ya no lo es. Es como si tuviera concentraciones en puntos y en otros estuviera como menos concentrado. Y esto también se mezcla como con un color como verdoso, haciendo como una difuminación entre estos dos colores. También veo como un rojo, y veo como si se diera también, o sea, muchas bacterias, como si tuviera dióxido de carbono. También tiene nanotecnología, o sea, robots muy pequeñitos, muy diminutos, casi, o sea, son microscópicos, no visibles al ojo humano. Ujú. ¿Cómo es la textura? En algunos puntos es como si fuera una arenilla, pero muy fina, muy fina. O sea, tienes que entre tus dedos palparla demasiado bien para poderlo percibir. Ujú. Es demasiado fino. Bien, ahora quiero que observes a nivel etérico esta sustancia esta, y analices la composición etérica de la sustancia. La veo totalmente negra. O sea, es como si fuera un humo carbonizado, así muy negro, muy oscuro. Cuando tú lo tocas está impregnado de frecuencias muy bajas, frecuencias depresivas, de desánimo, de tristeza, de impotencia, desamor, violencia, cólera. Ahora observa, Freddy, en qué laboratorios físicos viene tratada esta sustancia. Yo veo que la sustancia la trabajan en laboratorios como en Estados Unidos, como unas bases que son muy clandestinas. Sí, veo científicos de mucha sapiencia, de mucha sabiduría a nivel molecular, a nivel tecnológico, a nivel de bacterias, de conocimiento de virus, de sus impactos en el medio ambiente y en los seres humanos. Todos ellos constantemente están como analizando, haciendo pruebas. Sí los veo ahí, Ujú. elaborándolo. Pero al mismo tiempo también hay seres que no son del planeta, o sea, no son aquí del planeta, que también están bajo la supervisión de que todo se realice como lo que ha sido planeado. Bien, esos laboratorios físicos en donde ves el tratamiento que hacen, ¿qué específicamente hacen? ¿Cómo la tratan? Se hacen unas mezclas entre diferentes elementos químicos. Sí, estos elementos químicos, ellos
lo que hacen es como, haz de cuenta que tienen como unas burbujas de vidrio grandes, donde con unas manguerillas expulsan determinado gas por un punto y otro gas por otro punto, ¿sí? Con determinadas composiciones. Y entonces se entremezclan dentro de ese punto. Y desde ahí observan la reacción, como a nivel microscópico, cómo se da como esta unión, ¿no? Y de cierta manera como si se pueda dar como cierta simbiosis, o sea, como que entre ambos elementos se pueda como, se puedan tolerar, se puedan como aliar y finalmente fusionarse. Bien, ahora observa también si viene efectuado en ese tratamiento que le hacen a la sustancia algún tratamiento etérico. Sí, claro. Dime lo que ves. Hay como ciertas cápsulas a nivel como energético que vienen como llenas de emociones, o sea, emociones de muy baja frecuencia, que son suministradas por seres como reptilianos o por crisis que han podido como ir recolectando de sitios donde hay mucha afluencia de estas emociones, o sea, pueblos sometidos, pueblos donde hay crisis política, donde hay crisis ambiental, donde hay crisis de hambruna, países donde hay mucho conflicto. Entonces todas estas emociones son absorbidas de estos puntos. Son encapsuladas como por decir, como una especie como de tubos de ensayo grandísimos. Y son llevadas y finalmente fusionadas con los elementos ya físicos. ¿Este tratamiento etérico se está realizando allí en ese laboratorio o se realiza en otro lugar? En todas partes del mundo. Se esparce para todas partes del mundo. Se esparce para todas partes, pero el tratamiento como tal que se le da a la sustancia, este tratamiento etérico, es hecho directamente en el sitio en donde se produce también la sustancia o es hecho en otra parte. Se hacen en diferentes partes. En el planeta hay muchos túneles de millas y millas de distancia, donde realmente se conecta un país con otro país a través de túneles. Entonces, en diferentes países también hay este tipo de laboratorios donde hay desplazamientos a nivel de túneles a una velocidad muy rápida. Se llega muy rápido de un sitio a otro. Es como si fuera un estampido sónico. Entonces, las pruebas no solamente se hacen ahí, sino también se hacen en México, por ejemplo, Canadá, en otros puntos del planeta. Bien, ¿quiénes son los responsables del proyecto del tratamiento etérico que se le está haciendo a esta sustancia? Reptiles. ¿Únicamente reptiles? Trabajan en conjunto junto con grises. Veo muy pocos felinoides, pero muy pocos. Pero digamos que la supremacía o el liderazgo lo llevan los reptilianos. Dime qué reptiles estás observando, ¿qué ves? Veo unos que tienen en su cabeza como cachos, curvos, o sea, unos cachos muy leves que sobresalen por la parte superior de su cabeza. Tienen una cresta también que es como si fueran, o sea, son reptiles de alto rango. Son unos cachos que es como si fuera una cresta que se manifiesta desde aquí, desde este punto, hasta la parte final de algunos, por ejemplo, en este caso, hasta la cola. Sí, algunos tienen alas y básicamente no es que haya muchos de estos, pero es la clase que predomina con base al manejo de esta situación, de este proyecto. ¿Y a qué sirve este proyecto? ¿Con qué fines? Intoxicar a la raza humana para que no despierten. El hecho de impregnar estas emociones de baja frecuencia y de debilidad hace que cuando se integra, por ejemplo, a un ser humano, este la amplifique, ¿sí? O sea, digamos que la incorpora dentro de su cuerpo y es como si la duplicara o la triplicara.
en el momento en que la emana con base a sentirse mal. Entonces es un alimento para ellos. Bien, ahora desconecta de ese lugar en el que te encuentras y vuelve con el piloto. Sí. Observa, solo observa si el piloto es consciente del objetivo de la composición etérica de la sustancia, si es consciente de para qué sirve esa sustancia. No, no a nivel etérico no, no lo sabe. O sea que a nivel físico, Él lo interpreta como un insecticida, o sea, él lo interpreta como una manera como de limpiar el ambiente. O sea, se le ha dicho que es necesario esparcirlo para limpiar el ambiente, para precisamente para lo contrario, o sea, para poder acabar con virus que hay en la atmósfera. ¿Sí? O sea, es como si fuera un antivirus, ¿sí? ujú. Entonces él lo esparce de esa manera, pero no tiene conciencia de eso. Es Ahora, simplemente un piloto, ok. obedece órdenes. Ahora, ujú. Qué pena, tampoco le transmiten mucha información, es lo que veo, tampoco es que le transmiten mucha información de qué es lo que va a hacer, simplemente le dicen que tiene que subirse en avioneta y esparcir eso que es para contrarrestar los virus, pero no le dejan saber más allá. Ok. Entonces no tiene conciencia de cuál es el objetivo de esa condición etérica de la sustancia. No, el objetivo real no. Muy bien. Quiero que observes ahora, Freddy, cuando esa sustancia es esparcida, ¿qué produce a nivel físico? ¿Cuáles son los resultados, los efectos físicos de esta sustancia? Hay seres humanos que digamos que de cierta forma están dormidos, ¿no? Que no han realizado un trabajo durante su existencia como de apertura de conciencia. Entonces en ellos lo que hace es mantenerlos así o digamos que inducirlos aún más a estar dormidos, o sea, al escepticismo, a creer en el hecho de que la vida es solamente vivir, trabajar, estudiar, comer, dormir, procrear y eso es todo. Entonces en estas personas crea este tipo de impacto, ¿no? O sea, les induce un poco más de cansancio, pero en la población que por ejemplo está haciendo un trabajo a nivel de conciencia, entonces sí busca crear un mayor impacto, porque realmente es también fundamentado en abarcar ese tipo de población que está despertando, que sabe que hay otras posibilidades de existencia y también los que saben que hay un sistema de control. En, en ellos lo que manifiesta es también cansancio, se enferman, si digamos que no tienen un sistema inmunológico fuerte, pueden enfermarse con facilidad. Ellos no se entienden, por ejemplo, son personas que se alimentan de manera, o sea, se cuidan mucho en la alimentación, son muy prudentes en su alimentación. Y ellos no se explican por qué se sienten enfermos en comparación a una persona, por ejemplo, que es tóxica en sus alimentos y en sus hábitos. Pero es porque esta persona está haciendo un trabajo de conciencia y entonces hay que tener un campo muy fuerte desde el punto de vista inmunológico para que no los pueda afectar. Se Mm, sienten cansados también, o sea, debilidades inexplicables. bien. Y ahora observa a nivel etérico. ¿Qué produce esta sustancia etéricamente? Por ejemplo, sobre la vegetación. ¿Qué tipos de efectos puedes observar? Hacer que ciertos frutos o ciertas legumbres u hortalizas que el hombre consume para su subsistencia, digamos que en este caso su contenido alimento, o sea, de vitaminas, de minerales, de todo lo que conllevan, se disminuye en una alta proporción, o sea, de disminuir el contenido nutricional. Ok, eso sería, por ejemplo, a nivel etérico, el efecto sobre la vegetación. Ahora yo quiero que observes sobre los insectos qué sucede. Enfócate en algún insecto en particular y observa qué pasa
a nivel etérico cuando esta sustancia entra en contacto con él? Algunos mueren ¿Por qué? porque no hace parte de su hábitat normal, o sea, el oxígeno normal. Es una atmósfera viciada, a excepción de ciertos insectos como las cucarachas o las termitas que son más resistentes. Algunos como por ejemplo en este caso las hormigas o las abejas tienden a algunos a morir. ¿Y qué sucede en su parte etérica que ellos mueren? ¿Cuál es el efecto que hay sobre esta parte en exclusivo? Cada animal, cada ser sobre la Tierra, en este caso los insectos, cumple con una función específica en el ecosistema. Cada uno tiene su razón de ser y de existir. Entonces, esta afectación a nivel energético lo que hace es crear un desequilibrio o se busca crear un desequilibrio a nivel energético. ¿Y qué pasa en otras especies de animales? Observan el resto de los animales, no los insectos, sino otros. A nivel energético, ¿qué pasa con ellos? ¿Se ven afectados también? En algunos sí, en otros no. Por ejemplo, algunos se sienten también como algunas características y síntomas como los que puede sentir un ser humano, o sea, como cansancio, como que no tiene la misma vitalidad, ¿no? O como si tuvieran una peste leve, como una gripe también. ¿Y por qué a Al- algunos les afecta y a otros no? Algunos de estos seres vienen o sea, son seres más, entre comillas, más elevados, ¿no? Como hablar de los delfines o las ballenas. Entonces, ellos vienen de ambientes etéricos como más fuertes, con pleno conocimiento de lo que sucede en el planeta y con base en las interferencias. Algunos de ellos al momento de encarnar crean como un blindaje, porque tienen conocimiento de las intenciones de la otra fuerza, entonces lo que hacen es preverlo antes de encarnar. Algunos deciden venir simplemente así. Algunos cumplen una función también de traer también como de cierta forma conocimiento a través de interactuar con los seres humanos y de hacerles entender o hacerles crear conciencia con base al cuidado del ecosistema. Por eso en este caso los delfines o las ballenas o algunos seres acuáticos siempre tienen la tendencia a ser muy afectivos, por ejemplo. Tienen un círculo o una unión más estrecha con el ser humano. Este tipo de seres es muy difícil que les afecte. Ahora observa un ser humano y dime qué sucede en él a nivel energético cuando estas sustancias entran en contacto con él. Su campo energético se vuelve blando. De cierta forma es un campo acuoso, o sea, es muy, muy débil. ¿Lo debilita? Sí, o sea, aparte de que una persona tiene sus propias interferencias, Ujú. esto lo que hace es vulnerarlo más, o sea, permitir que haya posibilidad de otras interferencias. Y son personas como apagadas, o sea, como si caminaran y simplemente miraran al piso, como zombies a nivel energético. Ahora observa el ecosistema y dime también cuáles son los efectos que tiene sobre el ecosistema. Y siempre manteniéndonos a nivel energético, hablando energéticamente. El planeta Tierra es un ser muy fuerte. Esto realmente no le afecta. Le afecta al ser humano, pero al planeta en sí no. O sea, el ecosistema se afecta, pero directamente, o sea, sobre todo al ser humano, pero si el planeta quisiera limpiar todo esto, lo podría limpiar en un milisegundo, o sea, lo puede lograr. Entonces, la afectación en el ecosistema de un 1 a un 100% es afectada a un 0,1%, o sea, es muy leve. Esa afectación es más que todo dirigida al ser humano. ¿Cuál es el objetivo de la contaminación etérica? ¿Qué es el resultado que se busca con esta contaminación a nivel etérico?
la dominación de cantidades, millones de personas, esclavos, o sea, que producen más y más alimento energético, amplificado muchas veces. Dominar entonces al ser humano, las Sí, personas. sí, como alimento, como sustento, lo ven como un recurso natural. O sea, es como si cuando una persona siembra, ¿no? Siembra 100 semillas y de esas semillas salen 100 árboles y de esos 100 árboles salen 1000 frutos. Entonces, esto, al contrario, ¿no? Los frutos podríamos decir que en este caso son las emociones de baja frecuencia, amplificadas, multiplicadas, un recurso infinito de alimento, de energía. Bien. Ahora, Freddy, vamos a continuar con nuestra exploración y vas a ir a buscar un piloto volando en un avión civil usando supuestamente para esparcir sustancias químicas este avión civil. Ujú. ¿Lo encontraste? Sí. Bien. Ahora observa. Observa el piloto y dime de qué nacionalidad es. Es como chileno. ¿Y está volando sobre Chile? Veo que está sobrevolando como un terreno muy verde enorme Ujú. ¿Y para quién trabaja? para su base, para el ejército al cual pertenece. ¿Es un militar? Sí, ¿Y por qué usa un avión civil? porque en muchas ocasiones no se utilizan aviones propiamente del ejército, sino lo buscan como también como camuflar, ¿no? O sea, como tergiversar la función. ¿Cómo va vestido este piloto? Va de traje, tiene De un traje. un traje cómodo. Descríbemelo, por favor. Sí, es elegante, un traje como de paño, elegante, o sea, va muy sobrio, ¿no? Arreglado. Como elegante, pero de manera como, al mismo tiempo como deportivo, ¿no? O sea, tiene como un blazer, Ujú. ¿Tiene alguna identificación? ninguna. ¿Y el avión tiene alguna identificación? KC-294, ¿De alguna compañía? ¿Se puede observar algún tipo de insignia de compañía? dice Aerocivil. Ahora, siempre observando y absorbiendo la información, encuentra si este piloto es consciente de esta acción que él toma de esparcir estas sustancias, si tiene conciencia de eso. Sí, pero no tanto como a nivel energético, pero sí en cuanto a nivel de toxicidad y lo que se pretende. Es decir, que él sabe para qué se están usando estas sustancias. Sí, pero él sabe que lo hacen científicos, pero no sabe que hay otras entidades trabajando. Solamente piensa que es un trabajo hecho en laboratorios puramente por seres humanos. Ahora vuelve a observar la composición física y también etérica de la sustancia que él está esparciendo. Y dime qué ves. Sí, es una sustancia como amarillenta, o sea, desagradable a la vista. No es un color vivo bonito, sino es un color como pálido. Y lo mismo también difuminado como con verde, con negro. Y si lo miras a nivel energético, es absolutamente negro.
oscuro, oscuro. Si miraras a través de un infrarrojo, se vería totalmente negro, no se vería de ese tipo de colores, no se vería ni siquiera blanco. Algunas personas lo pueden ver en la Tierra, en la superficie. ¿Por qué lo pueden ver? ¿Pueden Porque ver, son, pueden ver la composición etérica o te refieres a la composición física? no, la composición etérica la pueden ver. ¿La pueden ver? Sí. ¿Por qué? Son humanos conscientes, despiertos. Los efectos de esta sustancia a nivel físico y a nivel etérico sobre la vegetación, ¿cuáles son? Que las cosechas no se den con naturalidad, por ejemplo, o sea, dentro de los tiempos que un sembrador espera, por ejemplo. Ujú. Se tardan. En algunos casos, digamos que la cosecha final, muchos de estos frutos se pierden, o sea, se descomponen de manera inexplicable. O sea que si se fuera a mirar de 1 a 10, que lo que se puede recolectar sería 3, de 1 a 17, como la pérdida de la siembra. Porque son como frutos que están negros por dentro, una descomposición que no obedece a la descomposición natural de un fruto, sino con ciertos elementos extraños que, por ejemplo, los granjeros no se explican. A nivel energético, lo mismo, o sea, son frutos que no, que por ejemplo en este caso su carga energética, la carga energética que por ejemplo en este caso proporciona el planeta, viene minimizada, ¿no? Ujú. Y ahora observa de la misma manera sobre los animales qué efecto tiene. Vamos igualmente a enfocarnos a nivel físico. Si ellos sienten una merma en su energía habitual. ¿Qué pasa, por ejemplo, en su bioquímica? ¿En qué sentido? A nivel físico, cuando estos animales entran en contacto con esta sustancia, ¿qué efectos hay sobre su biología? Por ejemplo, sobre sus órganos, sobre su piel, sobre la sangre. ¿Qué pasa? Se dan ciertas mutaciones que permite que enfermen. Sí, o sea, se crean enfermedades. Y a nivel etérico es solamente esta debilidad de la que me mencionas antes, ¿no? Que Si es buscar mermar su campo energético, cada uno tiene su vitalidad, pero esto busca bajar la frecuencia de los campos. Básicamente se trata de eso, o sea, bajar la frecuencia de los campos. Cuando una persona es enferma o tiene un campo inmunológico débil, su campo es muy vulnerable. Entonces, a nivel energético, tanto en plantas, animales o seres humanos, la baja energética, o sea, la baja de su campo inmunológico hace que su campo energético etérico sea muy susceptible de ser manipulado o de ser interferido. o sea que si hablamos sobre el humano, estamos observando las mismas consecuencias que con los animales. Sí, es un poco diferente porque el ser humano siempre tiende a ser a perder más el control, ¿no? Un animal actúa por instinto protegiendo a su territorio, por ejemplo, su especie. Pero un humano hay veces es psicópata y mata por gusto. Es diferente. Freddy, ahora, mm, si esta sustancia es tratada etéricamente, a nivel energético, ¿dónde es tratada? En algunas ocasiones es tratada directamente en los laboratorios con energías de baja frecuencia previamente encapsuladas que se almacenan en diferentes naves en proporciones bastante grandes. Entonces se trae todas estas cápsulas y se crea esta fusión.
O simplemente también hay veces estas naves lo que hacen es expulsarlas, no hacen un tratamiento, por ejemplo, a través de un gas, a través de una avioneta. Si no se posa una nave en determinado punto céntrico de mucha afluencia de gente y expulsa esto como si fueran esporas. Entonces se expande como cuando tú coges unos polvos para niños, por ejemplo, que Ujú. tú lo oprimes al tarrito, se expande y eso automáticamente llega a la población, ¿no? Se expande de manera directa. O veo también naves un poco más pequeñas que tardan más o menos unos 7 minutos en expulsar una gran cantidad de toxicidad a manera de como el exhausto de un carro, por ejemplo. Si lo expanden y queda flotando ahí. Y esto después se esparce. Entonces, siempre hay como diferentes formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esa nave que estás viendo allí, ¿de quién es? De reptiles. En este caso, entonces, estamos nuevamente en presencia de reptiles como los responsables de este proyecto. Sí, en un alto porcentaje son ellos. A diferencia de otras especies, se alimentan mucho las emociones bajas, sobre todo de la violencia, de encolerizar a la gente. Por ejemplo, si hay una manifestación, que es lo que veo en una nave, Ujú. esa manifestación lo que ellos hacen es expanden esas bajas frecuencias, ayudando la cólera de las personas. La- Ok. Enfócate en una persona. Ahora observa los efectos que han producido esta sustancia en su parte física. Y cuando hablo de su parte física me refiero a toda su biología. Es decir, qué pasa con su piel, con sus células, qué pasa, por ejemplo, con sus átomos, qué pasa con la energía que lo circunda, qué sucede con sus órganos, qué sucede con la absorción nutricional. Observa una persona, un trabajador, en un día de oficina. Él sale de su casa, va caminando, transitando por las calles y atraviesa una vía, ¿no? Una cebra. Entonces inhala esta sustancia, ¿no? Por así decirlo, lo inhala. Y actúa de forma invasiva, o sea, es de manera inmediata que se expande, o sea, es muy rápida. Entonces, luego que la inhala y se expande, la idea es no crear una debilidad de isofacto, o sea, de manera inmediata, no sino paulatina, porque si no sería muy sospechoso que una persona tenga o muchas personas tengan una baja energética de manera tan inmediata. Entonces comienza a actuar de manera leve y él comienza a sentir una debilidad que asocia obviamente con un virus, tal vez una gripa. Entonces esa es la primera sensación que le da. Mientras esto sucede, entonces sea una baja energética fuerte. De sus 100 disminuye un 30%, o sea, se comienza a sentir como débil. Comienza a sudar, una sudoración fría. Bueno, en algunos momentos experimenta dolor en los huesos. Esta sustancia entra en sus células y se comienza a multiplicar, o sea, se multiplica muy rápido. Entonces, es como si tratara cada parte de esta sustancia como fusionarse con cada célula del ser que acaba de adquirirla. Entonces, es como si el campo vibratorio de cada célula también disminuyera, ¿no? Es pulsátil, o sea, tiene una energía y digamos que tiene una frecuencia y esta frecuencia disminuye levemente. Entonces, su desempeño en sí, el de él, disminuye considerablemente. Entonces la persona lo que considera es que no quisiera ir a trabajar. Digamos que esta persona lo que decide es tomar medidas con base a ir a su EPS o su sitio de salud donde lo pueden atender. Pero realmente es muy poca la atención que se le da en estos sitios, más bien son como pastas. Y quisiera como acostarse, porque realmente no, o sea, el desaliento es tal de que sabe que sus actividades no las puede realizar al 100%, entonces más bien opta por acostarse.
su estado de ánimo también decae, porque no es agradable que el rendimiento de cada día pues se vea opacado o su producción diaria, ¿no? Con base a su situación laboral se disminuye. Entonces esto crea una depresión interna, un desánimo. También comienza a sentirse poco tolerable, si está tan enfermo que no está para nada, o sea, solamente para estar como en silencio y que nadie lo atormente, por ejemplo. Ok, Cualquier leve síntoma lo atormenta. bien. Ahora, a nivel oficial, ¿cuál es el objetivo del esparcimiento de estas sustancias? Son pesticidas que se utilizan para evitar que ciertos insectos o bacterias acaben con los alimentos, o sea, los hacen pasar como insecticidas que sirven para evitar esto. Sí, es como, así como hay un insecticida para un insecto, entonces son como pesticidas para evitar que se pierdan grandes cantidades de cosechas, ¿no? Ujú. Y que esto afecte la producción diaria de alimento para todo el mundo en los diferentes puntos. Pero a nivel oficial, ¿este conocimiento es general o solamente lo maneja un grupo de personas? No, cuando tú dices a nivel oficial es como si, como cuando tú escuchas los medios, ¿no? Lo que dicen. Hay, hoy digamos que se le advierte a una población que se va a utilizar un pesticida para acabar con determinada peste que hay por los alrededores. Entonces se hacen campañas de divulgación a través de los medios, como noticieros, periódicos y todo esto. Entonces, de manera oficial, lo que se le dice a la gente es esto, o sea, este tipo de cosas. Y dime algo, el porcentaje de personas que están involucradas en estas tareas, por ejemplo, a nivel no consciente, de qué porcentaje estaríamos hablando? Si son cantidades, o sea, como de 1 a 10, por ejemplo, un 40% de las personas, ¿no? De 1 a 100. Lo que pasa es que también a través de todo esto también hay mafias, ¿no? O sea, la gente que vende los pesticidas, las licitaciones que se logran para fumigar determinada cantidad de campos. Entonces hay mucha gente que lo sabe. Lo que pasa es que estas empresas lo único que hacen es adquieren los gases y los esparcen, ¿no? Ujú. Pero sí, es bastante gente. Claro, pero tal como lo vimos al principio de la exploración, el piloto, por ejemplo, no estaba consciente de los efectos. Entonces hay una porción de las personas que están conscientes de esto y otras que no. Ese porcentaje no consciente me Ajá. mencionas que es aproximadamente un 40%. Ahora, los que son conscientes a nivel oficial del objetivo oficial que tiene el esparcir estas sustancias, de qué porcentaje estaríamos hablando? No, las personas que están involucradas dentro del proyecto, un 90% saben para qué es. Un 10% simplemente son trabajadores que desempeñan labores secundarias necesarias, pero el 90% lo sabe. Y del objetivo oculto, es decir, ya de lo que realmente está detrás a nivel energético. Sí, es un pequeño gremio realmente, el 10% más aproximadamente. Pero ya tiene que ver con los gobiernos, Ujú. con, con las personas de la alta esfera. Ok. Bueno, Freddy, hemos terminado hoy en lo que se refiere al ciclo, a este ciclo de investigación. Entonces, desconecta de todo, desconecta de todos, desconecta incluso de ese ambiente en el que te encuentras y comienza a regresar al aquí y a la hora. Voy a comenzar a contar del 1 al 3 y tú desconectas totalmente y regresas a tus frecuencias. 1. Y tú comienzas nuevamente a regresar a tu cuerpo, a tus frecuencias, a tu realidad, a ese lugar, a ese espacio en donde te encuentras. 2. Y aumentas tus frecuencias a niveles de tranquilidad, de equilibrio, de armonía y te encuentras muy bien ahora en este momento, vas mucho más ligero, más consciente, equilibrado, centrado y estable. Y cuando diga 3,
puedes abrir tus ojos. 3. Abre tus ojos. ¿Cómo te encuentras, Freddy? Bien, con las energías bien. Bueno, listo.